ahora sí, ya no hubo problemas de conexión, ya andamos por acá. Vamos a recordar un poco en lo que llegan las demás compañeras, los demás compañeros, pues nuestros saludos. Vamos a recordar unos breves saludos, introducir unos nuevos. Igual que creo que ya habíamos visto, pero vamos a repasarlos una vez más. Nilce, Panolti, Panolti, Mishpancinco, Mishpancinco, Macuali Chihualo, Macuali Chihualo, Chimopanolti, Chimopanolti, Yogualitzino, Yagualitzino, Sencanicuali, Sencanicuali, Cualinican, Cualinican, Sanimantohta, Sanimantohta, Quimostlatcinco, Quimostlatcinco, Quimostla. Quinmostla, Muy bien, nuestra primera ficha. Sanimantohta, luego nos vemos. Quimostlatcinco, hasta mañana. Muy bien, Cualica, Mairatzin, Cachicuali. Vámonos a esta otra de la Tenahuatilistli, recordando que el concepto de saludo y despedida como tal no existe en náhuatl, sino más bien el equilibrio con el otro, y se aplica para saludarse y despedirse. Jenny Yao, Jenny ya, Yao, muy bien, ya me voy, ya voy. Jenny Mishpan Yao, 5, Mishpancinco, se ocupa como saludo y despedida frente a tu venerable rostro. Lo he visto mucho cuando entras, por ejemplo, a una casa como invitado. Mishpan 5. Mamotonal Tlaneshtika, que tu energía tonal sea brillante. Mamotona Tlalnestica, Quema, que, que brilles, que seas luminoso en tu andar, que alumbres otros caminos. Macuali Octli, que tengas buen camino. y Mamotona Tlalnestica se usa también como despedida. Sí, también así es. Más como despedida, así es, como una forma muy metafórica de decir hasta luego. Como por ejemplo tenemos otro bien interesante, a mí me gusta este otro, que es Panolti Chicahuatica. Literalmente es que la fuerza te acompañe. Quema. Chica, Huatica. Panolti, Chicahuatica. Quema. Macaulay Shigualo, abuelita Iselatzi, bienvenida, ¿qué tal? Gusto saludarla. Yo Meteo Tlazocamati, les quiero compartir que me acaban de hacer una cirugía dental, no puedo hablar mucho, no estoy inflamada, voy muy bien, pero yo creo que voy a estar escuchando. Ay, muy bien, abuelita, que se recupere pronto. Sí, me sacaron la muelita del juicio. Panolti, abuelita, que te recuperes. Ok, Bueno, A sí, gracias. no. comer nieve de limón. Sí, abuelita, no se preocupe aquí, poniendo atención, que se recupere. Estamos, pues viendo, practicando un poco de los saludos que hemos visto. Aquí tenemos este nuevo saludo, bueno, que es más bien una despedida. Panolti Chicahuatica, que la fuerza te acompañe. Macuali Octli, buen camino. Octli, camino. Recuerden diferente del Octli. Octli es pulque o fermento. Octli, Octli, camino. Oc, o, Ma- Macuali, Octli. ¿qué más? Yowalitzino, que también es un saludo de buenas, como se dignan llegar la noche, saludos, buenas noches, hasta luego. Muy bien, solamente pues son estos, ya agregamos otros más al vocabulario.
Muy bien, pues nada más para mencionar que pues ahora estamos ya en un día 13 Zipacli, ya estamos iniciando la veintena de Quecholi, que es la veintena número Sempohuali Guanahui, 14ª veintena. Vean, ya estamos del Tonalpohuali. Ya nos quedan con ello, como hoy es un día Zipacli, nos quedan los 20 días de Zipacli, más 60 días de las últimas 3 veintenas. Nos quedan un total de 80 días del año. Estamos entonces en un día Maclacti Guanjay Zipacli, Tonali, y Texpa, Quecholi Sempohualilhuit, de la veintena Sempohualilhuit, de la Matlacyeyilhuit, de la trecena Ar. Mañana comienza ya la siguiente trecena, vamos a estar en una trecena. Vamos a ver, nos vamos para acá. En la trecena Ad, que acaba y comienza la trecena. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Vámonos al rumbo del Mictlampa, ya estamos por acá. Actualmente estamos en una trecena Ad, el día 13 Zipacli corresponde a esta trecena y a partir de mañana a mediodía comienza la trecena Ejeca. Estamos ahora transcurriendo las trecenas, las Matlacyeyilhuit, correspondientes al rumbo del norte del Mictlampa. Y vean, ya nada más nos queda la trecena, bueno, mañana comienza Ejeca, la trecena Cuautli, la trecena Tochtli, y después volvemos a iniciar nuestro Tonalpohualli en un día Cecipacli, ¿ya vieron? Sí, Mayratzin. Sí, es que yo no entré a algunas clases y me gustaría saber si ya vieron la lectura del Tonalama o la lectura del calendario, o sea, porque cuando dicen estamos en la trecena tal y la veintena tal, pues yo no muy le entiendo y me quedaba esa duda de si ya vieron esa parte. Muy bien. Pues no es como que la hayamos visto en una sola clase, la hemos venido desarrollando en varias sesiones, efectivamente. Pero si gustas lo podemos repasar rápidamente. Macualo Shigualo, Irmatsin, bienvenida Irma. Si gustas podemos repasar rápidamente estos conceptos clave. ¿Te parece? Muy bien. Vámonos pues un poquito atrás. Tenemos entonces que nosotros no tenemos un calendario como tal, una calendárica. En náhuatl, a toda la área de conocimiento que se refiere al tiempo, se le conoce como Xiuhcali. Recuerda la palabra Xiwit, que es año, hierba, turquesa. Tiempo, periodo podría ser año, hierba, turquesa, tiempo, periodo. Periodo. La palabra Xiwit. Y viene de la palabra Cali también, que es recinto, construcción, edificación. Xucali puede entonces así entenderse como la edificación del año, la estructura del tiempo, la casa de la hierba. Y es el pétalo de la cultura que habla de todas las cuentas sagradas del tiempo. Se le podría llamar incluso como almanaque, también podría ser una forma de interpretarlo, más o menos. A su vez, esta Xiuhcali, casa del tiempo, vamos a llamarla así, se subdivide en dos casas, vamos a llamarlo así, en dos habitaciones. Una que se le va a llamar Xiuhpohualli y la otra llamada Tonalpohualli. Son los dos grandes subconjuntos del tiempo. Xiuhpohualli, si observas, tiene nuevamente la partícula Xiu y la palabra Pohualli, que es lectura
cuenta. Puede significar esas dos. Lectura o cuenta. Shukpowali sería algo así como la cuenta de la hierba, la cuenta preciosa, la cuenta turquesa, podría ser. Y el Tonalpowali podría entenderse algo así como la cuenta lumínica, la cuenta calórica o la cuenta ritual. El número que define a Shukpowali es la cuenta de 18 conjuntos de 20, lo que nos da 360. Esa es, digamos que la ecuación que define a Shukpowali. Por otro lado, el Tonalpowali está definida por 13 conjuntos de 20, lo que nos da 260. En ambos casos son números de días y que nos hablan de dos elementos que componen el tiempo. El Shukpowali o cuenta de la hierba, podemos llamarlo así como ciclo agrícola, podemos entenderlo así, como calendario agrícola, es muy entre comillas, pero a eso hace referencia. Y el Tonalpowali lo podemos llamar algo así como calendario humano, cuenta humana, más o menos así se podría entender. Lo he visto también que se asocia con la gestación humana, ¿no? Así es, exactamente, que son este número de días más una trecena, 260 más una trecena nos da 273, que es aproximadamente el periodo de gestación de los seres humanos, así es. Y el 360, que se asocia al periodo de desarrollo del ciclo de la madre tierra alrededor del sol. Es la metáfora de una madre niña, de una niña que crece, que madura, que se hace adulta, que gesta, que da vida, que envejece y finalmente muere. Todo eso pasa cada 360 días. Eso es el Shukpowali. Muy bien. Entonces tenemos esos dos grandes conjuntos. A su vez, esos conjuntos se dividen en conjuntos más pequeños que les son comunes. Primero tenemos la Sempowal-Ilwit. Sempowal-Ilwit viene de la palabra Ilwit, ¿ya viste? Ilwit, que es año, perdón, es fiesta, día, aniversario, conmemoración. Puede ser festejo también, pero también puede ser pluma. Pluma, día, celebración, fiesta, aniversario, conmemoración, pluma, festejo, fiesta. Ilwit. Y de la Y del, palabra, ajá, no, no vi que estaba abierto el micrófono. No de lo del 20, no del Sempowal, muy Sempowal. bien. Sempowal-Ilwit viene de una cuenta o 20 y se puede interpretar como 20 pluma o veintena. Cada veintena es un conjunto de 20 días. O 20 tonali. Sempowali tonali es una Sempowal-Ilwit. Y nuestro año está compuesto por 18 veintenas o 18 Sempowal-Ilwit, cada uno de 20 días. También tenemos un subconjunto de 13 tonali, que se les llama 13 plumas, que en agua 13 se dice Mazclacli Wanyeyi, y en agua a la trecena se le llama Matlajyeyilwi, 13 pluma. ¿Y qué es una cuenta diferente? Vamos a visualizarlo. Las veintenas, que son 18 conjuntos de 20 días, las podemos graficar de esta siguiente manera. Aquí tenemos un shiwi. Shiwi, recuerda, es un año completo, representado de manera circular o espiral, ya que nuestro tiempo es espiral. Es como si viéramos la espiral, pero de frente. Nuestro año varía según el rumbo del año al que pertenezca, ya que cada año
Dependiendo del rumbo al que pertenezca el año va a comenzar a diferente hora del día. Los años ACAD, como en el que estamos ahora, que es un año 11 ACAD, comienzan al mediodía. Por lo tanto, todos los días de ese año comienzan al mediodía. Este año, para la cuenta que estamos llevando, comenzó el 1 de marzo de la cuenta gregoriana del 2023. Y entonces a partir de ahí comenzó justamente con un 12 Zipacli. Comenzó a ese año, este año. Y cada 20 días tienen ese mismo orden. Recuerdan que nos aprendimos Zipacli, Ejecat, Cali, Coetzpali, Coat, Mequistli, Masa, Tochtli, Ad, Itzcuintli, Osomacli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpat, Quiahuit, Xochitl. Todos esos están colocados en ese mismo orden en cada una de las veintenas, y que son 18, y que nos hablan justamente de la transformación que va teniendo la Tierra a lo largo de ese periodo de 20 días. Las veintenas, así entonces, son una ritualización de los cambios en la madre naturaleza, hechos reflejo en la sociedad humana. Cada una tiene sus alimentos, cada una tiene sus danzas, cada una tiene sus hechos históricos o sus fenómenos astronómicos, e indican un montón de cosas, ya sea para la siembra, para la cosecha, para la vida civil, para la astronomía, para la ingeniería. Eh, Cada veintena nos indica un periodo en el cual suceden cierto tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en Tlazochimaco, que fue la novena veintena, aquí comienzan los días de muertos originales. Originalmente tenemos 80 días de muertos, que terminan en Teotlesco, que fue la veintena antepasada. Tenemos Tepeilhuit, que es la fiesta de los cerros, ya vieron Ilhuit y también Tepetl. Y finalmente Quecholi, que es la 14ª Sempohual Ilhuit del año. Si avanzamos un poquito, nos queda la 15ª, que es Panquetzalistli, 16ª Atemostli, 17ª Titil y la última Izcalli. Y finalmente un periodo de una veintena incompleta que se les llama Nemotemi, que ya hablaremos de ellos cuando estemos por allá, que Que es al son los final del 5 año. días, ¿no? 5.2 que faltan ¿Qué más? para el Exactamente, ciclo esos, de la Tierra. exactamente, esos son los Nemotemi, esos que no cuadran ni en el Tonalpowali ni en el Xucpowali, efectivamente. Entonces, el Shiwit, el año, tiene estos 18 conjuntos de días que no varían, que no cambian. Lo que va cambiando y lo que va haciendo que sean diferentes es el numeral que acompaña a cada uno de esos días. Pero ese numeral está dado por las trecenas que estén en curso y que se representan con este diagrama, esta gráfica, que es el AMAT-C o la lámina 1 del Amoshli Tezcatlipoca o del Tezcatlipoca Yamosh, en donde se ve justamente este avance. Esta es otra cuenta. Esta es la cuenta de 20 conjuntos de 13 días. Las veintenas no van acompañadas de ningún numeral. En cambio, las trecenas sí nos indican un número del día. Y el comienzo de toda trecena, así como de toda veintena, comienza en Zipacli. Esta es la trecena Zipacli. 1 Zipacli, C Zipacli. Nos indica el primer día de la veintena y también el numeral 1. Seguimos por este camino. Cada uno de estos numerales implica un día con un numeral. Por ejemplo, si este fue Zipacli y fue el numeral 1, este va a ser el siguiente día y el siguiente numeral, que sería Ome y que sería Ejeca. ¿Cuál sería el siguiente día? Yeyi o no alcanzo a ver bien el. Voy a Gema, buscar. Yeji, muy bien. Sería un Yeji Kali.
Y el que sigue, Nahui Cuespali, quema muy bien. Satepan, el que sigue, Macuili Coat, quema. Satepan, el siguiente, Chicuase Miquistli, muy bien. Satepan, el que sigue, Chicome Masat, quema. Siguiente, Satepan, Chicuelli, Chicuelli Tochtli, muy bien. Satepan, Chignahui Atli, muy bien. Satepan, Zapepa, después, el que sigue, Maxtlachtli, Iscuintli, quema muy bien. Satepan, Maxtlachtli, Iguance, Osomatli, muy bien. Ah, después, Maclacli, igual. Otra Maxtlachtli, vez, Macome, Malinali, Maxtlachtli, Guayeji Acatl, muy bien. Maxtlachtli, Iguanahui, Ocelo, Muy bien. Ahí pasa, esta es la diferencia, que como son trecenas, solo llegan hasta el número 13. Una vez que se llega al número 13, volvemos a iniciar en el número C. Muy bien, Ocelo. muy bien. Por eso aquí, en esta Ah, lámina, nos marca el ocelot escrito de manera completa, porque nos indica que es el comienzo de la siguiente trecena. Entonces aquí ya comenzó la siguiente trecena, pero aún no acaba la veintena, la continúa 20. la veintena. Ajá. Por lo tanto, ¿cuál seguirá el siguiente día? Este fue Seo Celo. Después, ¿cuál seguiría? Ome Cuahui, Cuautli, Muy bien. Después, Satepan. Yeyi Coscacuautli, Muy bien. Satepan. Nahuioli, Muy bien. Satepan. Maculiteco, Quema. Satepan. Chicontequiahui, Chicome Shoshi, Quema. Chicueyi Zipactli, Muy bien. ¿Y qué pasó aquí? ¿Ya viste? Aquí ya se acabaron los 20 días de la veintena y volvimos a Zipactli. Por lo pero tanto, no, pero no Ajá. veo ahí cómo puedo ver que ya se acabaron. Muy bien, porque ¿qué pasa? Porque aquí no estamos viendo las veintenas, estamos viendo las trecenas. ¿En qué número de trecena te quedaste aquí? En el Chicuelli Zipactli, quema. Pero ya viste, ahí aún no acaba la trecena. Nos falta el Chicuelli, el Chicnahui Ejecat, Maclacli Cali, Maclacli Iwan Secuetzpali, Maclacli Iwan Omecoa, Maclacli Iwan Jamie Kistli. Y luego, ¿qué pasa? Volvemos otra vez al C, Mazar. Más tarde. ¿Qué Ah, pasa aquí? Que aquí estamos en la segunda veintena todavía, pero ya acabó la, la la, segunda sección. la segunda trecena, efectivamente. Entonces, si queremos ir viendo lo de las veintenas, tenemos que irlo rectificando acá. Acá están las veintenas. Ah, ya. Y Así, entonces esas láminas que he visto, que según es el tonalama, que están así cuadradas, ahí no me acuerdo qué amoshli es, ahí se pueden ver tanto las veintenas como las trecenas. muy bien. En este Amoshli, ¿no? Es uno que tiene como un... Ay, sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el Huemili o Moshkwa Moshli, el que hemos venido trabajando, efectivamente se compone de las trecenas y las veintenas. Esta parte en donde estamos viendo la veintena de Quecholi, que es la veintena que estamos comenzando. Efectivamente, así es. Y en la primera parte tenemos a las trecenas, que son estas, las cuadriculadas. Ah, este. Que Makatzin, aquí tenemos a las trecenas. ¿Ese solo es de las trecenas?
Quema, esta parte que estamos viendo aquí, que está en matrices de doble entrada, sí, son solamente las MATLAB Yegil with trecenas. ¿Y cómo se sabe cuál es el regente? Muy bien, vámonos a la trecena en la que estamos ahora, que estamos en una trecena AT, que aquí la tenemos. Bueno, en este Amoshli, que es el que hemos venido trabajando, que es de origen precuautémico y también es de aquí de Iztapalapa, vemos que tiene primero un recuadro central que nos va a indicar las fuerzas regentes de la trecena y las herramientas rituales que se emplean. Esto es muy interesante porque aquí a veces puede haber una confusión. Las fuerzas que rigen al día son unas fuerzas diferentes de las que rigen a la trecena. Normalmente las fuerzas del día van a recaer en mayor medida a las personas que nacen en ese día. Y esas fuerzas solamente van a aplicar para esa persona que nace en ese día. En cambio, las trecenas no nos hablan solo de un trabajo individual, sino de un trabajo colectivo. Por eso las herramientas que nos muestran. Para saber en qué trecena estamos, nos vamos a ir a la parte inferior y vamos a buscar siempre al tonali o glifo que tenga el numeral C o el numeral 1, que como vimos es el que indica el inicio de la trecena. Y aquí, en este caso, en esta representación, que es una representación mexica, tenemos aquí del lado Pochtli, el glifo Ad, numeral 1, y el acompañante del día, ¿ya viste? Está en una postura de, se le puede llamar reciprocidad, de dar y recibir. ¿Y de qué le ves forma a esta entidad que acompaña el día de hoy? Como de Mictla, algo porque como una calavera, ¿no? Muy bien, efectivamente tiene que ver con el rumbo norte. Este es Itztli, u obsidiana. Es un regente que viene del rumbo norte y que habla del cambio de los cortes. Ixtli. Itztli, quema Itztli, te lo escribo, obsidiana. Itztli. Y que para nuestra cultura es un teot, sino una fuerza sagrada de la vida. Entonces, en este Amoshli, el día va a estar acompañado con el regente del día. Pero al mismo tiempo con la fuerza sagrada, aquí nos marca la fuerza sagrada que va a acompañar el día junto con el volador del día. En este caso, esta ave sabemos que es un colibrí. Ya no se ve tan bien, pero es un huitzitzili. Y aquí está acompañada por un teotzin que tiene mazorcas en la cabeza. Este es Centeotl. Entonces el día del que fue uno Ad, fue un día acompañado por la trecena, por la fuerza sagrada Itzli, por el regente Centeotl. Muy bien. Y así nos indica todos los días de la trecena, con el volador, el patlani, el regente y la fuerza sagrada del día. Y ¿Patlani dijiste? patlani quema volador, Ah, el volador es el Patlani. quema patlani. Patlani. Como Papantla o algo así. Como de Papantla, exactamente. Patlani. De hecho, así se les llama a los voladores de Papantla, Patlani nomás. Patlani. Muy bien. Y entonces vamos a recorrer esta trecena. Ahí aquí se ve un poquito la imagen. Pero para ir viendo más o menos cómo van los acompañantes del día. Mira, cada día tiene un acompañante diferente. Quema. Y cambia trecena a trecena.
¿Y este es el ampli que también imprimes, Adriano? Sí, así es de los que hago la reproductografía. A la abuelita ya le di uno, el suyo ya lo tiene. Él lo puede ir consultando, pero sí hago las reproductografías de estos en formato biombo para poderles dar una lectura. Y mira, entonces como vamos leyendo y llegamos hasta el día 13, que es el que estamos ahora, el 13 Zipacli, ¿ya viste? Vamos a hacer, que es el último día de la trecena. 13 Zipactli. Que Mamaclacli, Guanyeyi Zipacli, Mamaclactli, Guanyeyi, Zipactli. que está acompañado por un Mictlantecutli como el acompañante del día y la fuerza regente como Mictlantecíhuatl, ¿ya viste? Y como acompañante tenemos al Alot. Alot es guacamaya. Entonces esta Moshli nos da más información sobre quién acompaña el día y en qué regente, así es. Y pues en el caso de la trecena tiene que estar pues siendo trabajada, vamos a decirlo así, con los elementos del cambio, la transformación. Mira, aquí tenemos un ave que está descabezada. Muchos de los que intentan acercarse a la lectura de los códices, que mira, puros descabezados, puras ofrendas. Pero la lectura de un descabezado indica de alguien que se voló sus estructuras mentales para crear nuevas estructuras. Habla también de trascendencia, ¿no? Como que llegaste a un punto en el que te volaste la cabeza para llegar a otro nivel, a otra estructura, a otra forma de entendimiento. También otra lectura que se le puede dar a que haya un descabezamiento es que en un mismo cuerpo se logró realizar, ¿cómo decirlo? Como la unión de lo masculino y lo femenino. Es decir, tú en ese cuerpo lograste vincular ambas energías y por eso ya te desprendiste de ese cuerpo. A eso también hace referencia a lo descabezado. Porque si observan, esta ave no tiene su ojito cerrado. Es decir, no está muerta. Entonces, el personaje que aparece en el cuadro más grande, ese, digamos, como el nombre de la trecena, o es que Ah, son muy, tantos símbolos. y de diferentes tamaños, ¿no? Sí, como el tamaño es Ujú. importante porque nos indica un tipo de jerarquía dentro del conjunto pictórico y visual. Efectivamente, es la fuerza regente de todos estos días. ¿Y a quién tenemos aquí? Pues bueno, vamos a observarla. Para empezar, es una sigua, es una mujer que trae su atuendo que puede ser de águila, pero también de ave carroñera o de guajolote. Esta es Itzpapalo en su variante mexica, la mariposa de obsidiana. Y ya viste cómo el primer día de la trecena está acompañado por Itztli y al mismo tiempo la trecena está acompañada por Itzpapalo. Es decir, es una Ujú. trecena del trabajo de obsidiana, de corte, de transmutación, de moldeado también. Tiene que ver con eso la obsidiana. De trabajo, de autolabrarse, de autotallado. Y para ello, ¿de qué se ayuda? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un temazcal. Es decir, para lograr esa romper estructuras, nos hacemos ayuda de la medicina del temazcal y aquí está. Cómo está saliendo el humito de este cali con sus lengüitas de fuego. Es decir, un temazcal bien, bien caliente. Con la tetzoa, ve aquí tenemos una piedra que está acompañada de puntas de maguey que sacaron sangre, es decir, el autosacrificio, el autopinchamiento. Esa renovación de estructuras implica ese autosacrificio, vamos a llamarlo así.
Aquí tenemos una comid es un recipiente, una ollita con granitos de maíz. Tiene que ver también con la alimentación, el merecimiento, el sustento. Pero también con el agua, ya viste el trabajo del agua. 4 aguas, 4 cuerpos. ¿Cómo sabemos que son 4? Porque tiene aquí 4 chorritos. También del fuego, como en un poposhkomil. Aquí tenemos un poposhkomil ceremonial. A este tipo de poposhkomil yo los conozco como pilón. Así los conozco. Al igual y tienen otro nombre, pero son fuegos muy grandes con esta forma. Y que normalmente sirven para echar aquello que ya cumplió sus ciclos o que pues ya fueron, ya perecieron, ya acabaron. Aquí tenemos a un piltontli, a un niño, a un señor niño. Hay quienes también dicen que este es pilsintecutzin porque es el niño güero. Tiene su chiquipili, su morralito con las cuentas del tiempo. Y tiene una coat de colores, ya viste, una tlapalcoat. También tiene el trabajo de noche. Aquí tenemos el glifo de estrella y del glifo de firmamento nocturno. Yowali. Y aquí una gran olla, ¿ya viste? Una Weikomir, que tiene la escritura punteada. Esta escritura punteada es la escritura de Istar o sal. Es una olla de sal. Lo que refiere a la conservación, pero también a cuerpos de agua. Y aquí tenemos una tlatocat, una tarántula, que también nos habla de la memoria, la sabiduría ancestral. Entonces, mira, todos esos elementos se ponen en fuego durante esta trecena, durante estos 13 días. Así es, mira, aquí hay más elementos todavía. Un toshli, un conejito, corazones punzados, plumas de águila también, y pues las aves descabezadas. Entonces, pues esto es la trecena la trecena Atzintli, de eso más o menos nos habla. La trecena Ad también nos habló, pues bueno, es uno, es agua, y el agua se asocia con muchas cosas, pero entre las más interesantes es que se acomoda, bueno, el agua, recuerden que es un elemento que se acomoda, que se adapta, que corre por todas partes, es inestable y no se soporta a sí misma, adquiere las figuras de todo aquel cuerpo del que lo contiene, por ello es muy variable. Puede ser, pues es muy buena para la vida, pero el exceso del agua también puede ser letal para la vida. Eh, Chalchutotolin es el guajolote precioso, es otro de sus regentes. También por eso digo que hay quienes dicen que esta es Itzpapalot, pero vestida con el traje de Chalchutotolin, que es el ave preciosa, el guajolote precioso. Es una manifestación de Tezcatlipoca, también como del rumbo norte, como Itzpapalot. Rodea la casa, está cerca, está alrededor de nosotros. Bebe pulque, aquí en una de sus lecturas no dicen que es sal, sino que esto es pulque, lo que está bebiendo, lo que está ofrendando. Hay quienes dicen que es sal. Yo conozco este patrón de lectura más como la sal. Lleva copal, también lleva el cuitla, también aquí es lo que llevan, lo que portan entre los elementos que hay por aquí. Está rodeado por serpientes junto a la oscuridad, son flechas, tenemos muchas flechas, muchos elementos que apuntan y que salen del cielo blanco. Se decapitan codornices o aves como una forma ritual. También hay quien dice que verdaderamente eran formas de codornices decapitadas. Esto junto a las jícaras que contienen el conejo, vegetales, habla de la abundancia de esta trecena también, pero de esta abundancia que se logra con el autosacrificio.
que se logran con el esfuerzo, con la sangre, con el sudor, vamos a llamarlo así, con el atlachinoli. Y vemos braseros, vemos al elemento fuego presente, y el elemento sangre y el elemento agua. Esa es la trecena Atzintli, a muy grandes rasgos. Y Cuánto que, conocimiento que no incorporamos, ¿no? En nuestro día a día, porque llevamos nuestro tiempo diferente. además de que el tiempo que llevamos no es un tiempo que esté ritualizado, ¿no? Por ejemplo, es un tiempo que nos dice solo un orden cronológico, pero el tiempo para nuestros ancestros es un tiempo ritualizado que implica un quehacer constante cada 13 días. Primero todos los días, y es más, dentro de todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, todas las trecenas, todas las veintenas y durante todo el año. Entonces, por eso me llama mucho la atención a mí el concepto Ilwi, porque describe todo eso, describe que el tiempo para nosotros es un festejo, pero es también algo irrepetible, es una conmemoración, es todo ello junto, es una pluma. Y bueno, esta trecena, en este día en el que estamos viviendo ahora, cayó dentro de la veintena, esta es ya el apartado de veintenas. Mira Ujú. cómo ya no están cuadriculadas, ya son láminas completas que abarcan estos conjuntos de 20 días y estamos aquí en Quecholi. Vamos a ver, vamos a darle vuelta. ¿En qué veintena estamos? Quecholi, Qué que es chole. la decimocuarta. Maclacli y Guanawi. Quecholi quiere decir ave de cuello de hule o lo que se le conoce como flamingo flamenco. No sé cómo lo llaman los españoles. Que es esta ave rosa, que vive en los cuerpos de Flamenco. agua salada. Es mero. Que por allá hay muchos, ¿no? Por lo que es el sureste, lo que es la península. En la península de Celestún. Ahí mero exactamente. Originalmente aquí en el centro del Valle de México también existían muchos quecholtin. Y pues quecholi es la trecena de la cacería, así se le conoce, la cacería ritual. Y está conducida por el señor Matlatzinca, el que se le conoce como, así se le conoce el Matlatzinca, el señor de las redes, o también se le conoce como Mixcoatl, el patrono, vamos a llamarlo así, de los cazadores, el patrono de la cacería. Y esta es la única veintena en la que originalmente se permitía comer carne, pero que se obtenía solamente a través de la caza. Esta forma de cacería era una cacería ritualizada, que aquí la tenemos representada, ya que se le entregaba a los que iban a cazar un tocado de plumas de águila, un chichimecat, un mecate rojo para la cabeza, una tlahuitole o lanza, aquí tenemos una lanza, y también su itacat, su itacate, o como le decimos ahora, su lonche, su comida. Y estas insignias se le entregaban a los guerreros que iban a hacer esta cacería ritual. Dependiendo del área geográfica en donde se encontraran, esta cacería ritual era diferente, tenía 4 días de duración, de las que yo tengo conocimientos, por ejemplo, la cacería que se hacía aquí en un cerro llamado el Zacatepec, en donde se cazaba el venado. Durante 4 días se iban cercando los venados y ya que los cercaban en la punta del cerro, los capturaban en una danza ritual. Otra cacería ritual que conozco se hacía en Xochimilco, en lo que es la zona de las Chinampas, en las zonas lacustres, en donde los cazadores durante 4 días se enfrentaban contra los pelícanos para determinar si este año iba a ser un buen año para las siembras o si no iba a ser un buen año para las siembras. Si los cazadores podían capturar un pelícano, quería decir que iba a ser un año muy provechoso, con muchas cosechas,
con muchas siembras, con el agua necesaria, pero si los pelícanos lograban tirar a los cazadores de la embarcación y los pelícanos ganaban, eso indicaba que iba a ser un mal año, que iba a haber ventiscas, que iba a haber exceso de agua, que no iba a haber buenas cosechas. Entonces, en ese sentido, así se hacía ritual esta cacería. Era un enfrentamiento uno a uno contra los animales, así es. Por ejemplo, las aves no se podían cazar cuando estaban detenidas. Siempre tenía que estar un ave en vuelo si querías cazarla. Había reglas para eso, no es como ahora, ¿no? Que como sea de donde sea tú capturas al animal o le disparas. Antiguamente no había reglas para enfrentarse a ellos. Y solamente en esta veintena se podía cazar el alimento para guardarlo en las siguientes veintenas. Porque si observan, ya es la última parte del año, estamos entrando en los últimos 80 días y también con ello entramos en los días de la estación fría o estación seca, también llamada estación seca. Ya estamos en un periodo en el que, por lo menos aquí en el Valle de México, ya no hay cosechas, se va a guardar la tierra en un periodo de reposo para la siguiente temporada. Entonces, pues por eso ahora se permitía la cacería de estos animales para su consumo de carne. Y cómo aún después de cazarlos, se les hacía una danza ritual, una danza ceremonial. Como vestigio de ello, tenemos una danza incluso que se llama cazador, que nos habla de esta salida a cazar animales en esta veintena. Esa danza se hace en esta veintena. Miren aquí cómo estos danzantes llevan un pantli que habla de la trascendencia, habla de la completud, porque ya están en un periodo de completud. Y a su vez llevan estas como brochetas, vamos a llamarle así, de animalitos, son brochetas de pájaro o brochetas de conejito, hablando de esta cacería ritual y de este permiso para comer carne. Aquí tenemos a una ciguat, por ejemplo, que porta su chilpayate y a su vez está cargando estas bolas de huautli o amaranto, que también es un alimento que se consume en esta época. Tenemos al Matlatzinca o a Mixcoac aquí en el Teocalli, ya que es su conmemoración. Miren cómo todos traen estos animalitos, estos pantli, y están en un círculo, están danzando, están haciendo una mitotilistli. Y aquí tenemos a alguien bien importante, que igual ya le hemos mencionado, pero si no se las recuerdo, les presento a la Huixtocíhuatl, o la patrona de las mujeres salineras, que aquí está con su canastita llena de sal y su chiquihuite lleno de sal. Esta es una figura muy importante, ya que eran las mujeres que se dedicaban a la recolección de la sal de los cuerpos acuíferos, de los cuerpos lacustres, no solo del Valle de México, sino de diferentes lados. Incluso también hay una danza que se llama Huixtocíhuatl, la salinera, que nos habla de cómo las salineras iban a recoger, a extraer la sal de los cuerpos de agua. Tenían una función muy importante, ya que gracias a ellas se podían conservar los alimentos, se podían sazonar también y pues muchos otros usos de la sal. Ellas también son las que recogían el tequesquite, la sal ahora sí que era para los ricos, el tequesquite era para los pobres también a falta de sal, pero ellas eran quienes los recogían en ambos casos. Entonces pues aquí está la Huixtocíhuatl, lo que nos indica que también es un periodo en el que se podía o era necesario, o se daba la oportunidad de recoger la sal de los cuerpos de agua, que ya comenzaban a bajar pues sí, su nivel de agua. Y miren cómo aquí tenemos una comid llena de sal, nuevamente. Entonces ya vieron cómo hay una correlación en esta veintena, que es la veintena de la sal, y al mismo tiempo en esta veintena cayó una trecena que necesita o que nos habla de la salinidad para el teotzin. Entonces, un trabajo de sal hubo por aquí esta veintena, esta trecena, se conjuntaron, porque como van a ir notando, eh, las trecenas no van a caer siempre en el mismo espacio. Por ejemplo, ahora esta trecena Ad cayó en la veintena Quecholi,
y en la veintena Tepeilhuit, que fue la anterior, pero cuando vuelva a caer esta trecena AD, se van a dar cuenta que no va a caer necesariamente en la misma veintena. Eso también da combinaciones diferentes. Una trecena AD no es igual en la veintena Quecholi, que en la veintena Teotlesco, que en la veintena Tepeilhuit, es una combinación diferente. Así es. Entonces, pues aquí tenemos a Mixcoatl en el Templo Mayor, y también aquí tenemos a otro Teotzin acompañando la fiestota, que es Xutecutli, que en este caso está portando las insignias de de Tezcatlipoca, que nos habla también de esta guerra interna. La cacería es un tipo de guerra ritual. Y vean cómo está tocando el huehuet, es decir, aquí están danzando en círculo, como lo hacemos igualmente, ya sea en la danza conchera, en la danza mexica, en la danza de la luna. Y también se está batiendo un huehuet, aquí lo tenemos, al huehuetzotzonque, que está sentadito y con sus manitas tocando, lo que nos habla de la necesidad de una danza o mitotilistli esta veintena. Aquí tenemos a los cazadores atuendados y danzando también, porque la mitotilistli es un hecho transversal, es decir, si eres cazador eras mitotilistli, si eres astrónomo hacías mitotilistli, no importaba tu estrato, todo el mundo tenía que danzar. Y pues aquí está la veintena de la cacería, que es la veintena que estamos comenzando. Pues hoy recientemente pues iniciamos el juego de la veintena, del cambio de veintena, la estamos iniciando, y pues es en el tiempo en el que vamos. No sé, Mayratzin, si ya haya quedado un poquito más claro esta duda que me hiciste, que tenías esta inquietud. ¿Qué pasó? Sí, ¿No? quedó muy claro. Ay, qué bueno, porque la verdad no podía dormir y he estado leyendo y leyendo, pero no le entendía todavía. Y ahora sí ya Sí, me quedó muy claro. claro, eso es lo más práctico, ¿no? Podemos tener la teoría y, ay, ¿esto de qué habla, a qué se refiere? Pero también fíjate que verlos a Moshli, ver los escritos pintados, ya nos ayuda bastante a ejemplificarlo, visualizarlo. Y pues esta veintena va a durar los siguientes 20 días hasta que llegue el siguiente día Zipacli, que comienza la siguiente veintena, cuando comienza la siguiente veintena, que ya va a ser esta, aquí la tenemos. Pero bueno, ahora todavía estamos en Quecholi, así que aquí vamos a quedarnos en Quecholi. Y pues es en donde estamos, es el tiempo en el que vamos. Pues también informarles que este fin de semana se acerca la celebración acá en Iztapalapa del Fuego Nuevo. Va a haber caminatas, va a haber velación aquí en el templo del Huixasteca de Fuego Nuevo. El día 19 y 20, y el día 20 tendremos un evento de danza para repartir el fuego a quien se lo quiera llevar a su comunidad en la explanada de la delegacional de Iztapalapa, la explanada Cuitláhuac. Ahí vamos a estar celebrando, llevando la coordinación de este festejo, de esta celebración, preparándonos para el 2027, que es el verdadero encendido del fuego nuevo. Ahora solo le estamos dando fuerza, y pues es en lo que estamos. Les hago llegar la invitación al grupo por si alguien está interesada, alguien gusta acompañarnos, alguien le interesa conocer más respecto de lo que se realiza y en qué consiste el encendido del fuego nuevo, pues ahí les enviaremos más información. Y pues es en lo que estamos. Bueno, ahora nada más vamos a introducir el tema que vamos a hablar propiamente, que es la mitotilistli, que de la que hemos estado hablando. Prácticamente allí nos conocimos, pero sí me gustaría desarrollar el tema sobre la mitotilistli, o lo que se le conoce como danza mexica en la actualidad, y cómo es que llegamos al punto en el que estamos. ¿Somos ixtotianis, somos concheros o somos danzantes? Que es de lo que pues vamos a hablar en torno, pues de dónde viene, quiénes la practicamos, cómo la practicamos y cómo llegamos al punto en el que estamos para practicarla. Y pues es de lo que vamos a hablar.
pero pues eso lo haremos la siguiente sesión. Eh, si no tienen alguna otra duda, algún otro comentario, pues lo dejaremos por aquí por el día de hoy, hasta Ashkan, Nikan Ashkan. Pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias por el juego, abuelita, está muy interesante el memorama con lotería, ahí lo andamos aprovechando. Y pues nada más. Ometeotlazokamati. Muchas gracias por toda el compartir. No, pues muchas gracias a ustedes que están presentes aquí queriendo aprender más. Eso es muy motivante para seguirle dando. Y pues ahí estamos en el camino. Ya les iré informando pues cómo salió la ceremonia, qué tal nos va, a ver cómo nos va en la velación, a ver cómo se ponen. Y pues también ya tienen esta invitación para el 2027. Esa es la más importante porque hay que volver a llevar el fuego ahí a donde estemos, a la zona Maya, Chiapas, a Palenque, Ciudad del Carmen, o a todo el continente, a todo el planeta. Esto es una celebración planetaria. Sí, Entonces, pues mucha fuerza. Ahí les iremos por allá. contando cómo va. Así es. Muchas gracias. Y por allá estaremos. Yo Ah, ya muy para bien. sábado ya voy a dar clase a Nesa y de ahí yo creo me subo para la velación. Van a estar en el cerro ¿en qué parte de Iztapalapa? Sí, va a ser ahí en la explanada del Cerro de la Estrella, lo que va a ser la danza, y la velación va a ser en el Teocalli, en la parte de arriba. Así es el día 19 y 20 que va a ser el domingo y el lunes, que es día festivo. Así es. El lunes en la mañana se hace la danza y el domingo en la noche es la velación. Le hago llegar también el programa de actividades al grupo. También se lo hago llevarse ahí para comentarles si gustan participar. También si gustan pues participar en alguna de las otras actividades, pues poderlos incluir, tomar en cuenta. Si desean llevar también elementos o algún o huehue, no sé, de muchas formas se pueden participar. Ahora vamos a juntar 52 huehue. La fiesta anterior juntamos 104. Ahora no creo que lleguemos a juntar los 104, pero por lo menos 52 huehue para hacer 13 danzas. Es lo que estamos planeando. Y pues ahí les contaremos cómo nos sale. Yo meteo, qué bonito. ¿Y ya tienen el listado de las danzas que se van a hacer o los invitados que van Ah, a muy, llevar a cabo esa danza? muy bien. Son 13 danzas. Lo que estábamos pensando es que vamos a repartirlos a los jefes de Calpulli y que inviten a toda la gente Que que va con ellos. representen, que va con ellos efectivamente. Eh, Meteo. Vamos a sugerir que sean las 6 que ya hicimos, que fueron Quetzalcóatl, Ujú. Tezcatlipoca, Antigua, Tonantzin, Fuego y Xipetote. Pero si quieren ofrendar alguna otra, si quieren hacer otra, pues adelante, va a ser libre. En este caso, pues pensamos darle a la abuela Tonalmit y que con la abuela pase toda la conformidad, pues de la luna. Ahí no sabemos si en uno o en dos partes, pero sí les va a tocar danza, efectivamente les va a tocar danza. A los de Shamu también les va a tocar danza, también a Sí, Rodrigo Itlahuilcoa también les va a tocar. Igual también si usted está lista, abuelita, también a Oli Toshli y Padmesli también le puede tocar Mitotilistli. O si se meteo. juntan los tres, pues también depende de cuántos grupos haya. Pero sí, Sí. sí, vamos a tener esa repartición, ahí vamos a estar. Entonces, pues Ay, ya qué están bonito. tomadas en cuenta, ya ahí están. Vamos a entregar collares de palomitas para distinguir a las Mm. personas que van a llevar la danza. Ay, qué bonito. Muy bien, pues por allá estaremos con elemento y lo más que se pueda y a la orden de lo que se necesite, así que pues estamos a tus órdenes. Muy bien, muchas gracias, Al abuelita. servicio. Ya estaremos gestionando a los elementos, porque igual va a haber muchos elementos. Vamos a Sí, designar una palabra y que pues participen en conjunto por esta fiesta que pues va más allá de las tradiciones, que tiene miles de años y que es propia de nosotros, y es de nuestras fiestas más antiguas
Entonces, pues a darle mucha fuerza. Y que Y que tenemos también la es bendición de coincidir, ¿no? En el tiempo. que nos está tocando este fin de ciclo, porque no solamente es el fin de ciclo de 52 años, sino el fin de ciclo del quinto sol, donde se cumplen los ciclos de 1044 años, de 5600 años, de 520 años. O sea, todo se vuelve a reiniciar ahora, todo, todo, todo. Y sí, como dice abuelita, no, somos privilegiados en que nos toque esta época. Bueno, y privilegiados y responsables también, ¿no? Porque Sí, pues nos toca ahora llevarla nos tocó durante la los chamba. siguientes años. Sí, nos Qué está tocando bonito. eso. Y pues Pues, ahí estamos a darlo todo y pues ahí les iremos informando. Pues nos estamos ay, pues viendo, tómate otro. La Tocamati. merezcan, Tlaxcamati. que Muchas estén muy bien. gracias. San To- Nimantosta. Tocta, Tosta. Mashimosewi, que San descansen. Ujú.